directiva. Compañeras, compañeros diputados, quienes nos acompañan en público, medios de comunicación, muy buen día tengan, quienes nos siguen por las plataformas digitales, muy buen día. El estado de Guanajuato vive una situación de violencia criminal sin precedentes, que puede observarse de forma general a partir de dos variables, la incidencia delictiva y la percepción de seguridad. Respecto a la incidencia delictiva, el nivel de los crímenes de alto impacto forma una ola de violencia sin precedentes, que nos coloca como la entidad más violenta del país. Esto se refleja, nos estamos basando en números muy claros, muy duros, no es un tema que tiene que ver con una situación de partido, es un tema que tiene que ver básicamente con la situación de los números fríos que nos reflejan las diferentes encuestas y números que vamos a ver enseguida. Del 2018 al 2021, el INEGI arroja que el total de homicidios a nivel nacional ha tenido una disminución acumulada a nivel nacional, una disminución acumulada del 2.68%, equivalentes a 985 homicidios por año. Sin embargo, al mismo tiempo, el estado de Guanajuato ha tenido un incremento acumulado del 22.24%, equivalentes a 759 homicidios por año en el mismo periodo. Los homicidios han venido cediendo a nivel nacional, pero en Guanajuato, por desgracia, prevalecen y tienen una dinámica de acumulación en la que una proporción muy elevada de las defunciones por homicidio del país ocurren en el estado de Guanajuato, mientras que la población de la entidad representa el 4.89% de la población nacional. En 2018 acumulaba el 9.3% de las defunciones por homicidio, es decir, un excedente de la línea proporcional de 4.41 puntos porcentuales. Sin embargo, la situación ha tendido a agravarse de tal modo que en el 2021 ha incrementado la acumulación de los homicidios en Guanajuato para llegar a un 11.68%, es decir, un incremento del 2.38% respecto al 2018 y un excedente de 6.78 puntos porcentuales respecto a la línea proporcional. Esto coincide, compañeras, compañeros, coincide con las cifras de homicidios recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según estas cifras, en Guanajuato tenemos un total de 18,096 víctimas de homicidio doloso en 5 años, es decir, un promedio de 3,619 víctimas por año. Aquí sucede lo mismo, tomando como base el año 2018, las víctimas de homicidio doloso han venido disminuyendo a nivel nacional. A nivel nacional se observa una disminución, pero en Guanajuato sigue estando muy por encima de la media nacional. A nivel nacional, del 2018 al 2022 pasamos de 27 a 25 víctimas por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, en Guanajuato, la disminución ha sido incapaz de pacificar la entidad, pues el estado se mantiene en torno a las 53 víctimas anuales por cada 100,000 habitantes. Esto es más del doble que a nivel nacional. Aquí lo vemos, la línea de abajo es a nivel nacional, la línea azul de arriba es la de Guanajuato, donde vemos cómo se mantiene arriba este índice. Lo anterior, además, tiene una dimensión de género importante, pues pese a que una mayor proporción de las víctimas de homicidios dolosos son hombres, lo cierto es que esta estructura de violencia criminal también tiene un impacto muy fuerte en las mujeres. Ejemplo de la anterior es la descomunal cantidad de mujeres víctimas de muertes violentas intencionales que no cede. Todo lo contrario, ha tenido un incremento constante a nivel nacional y se ha mantenido un nivel poco menos de 3 mujeres víctimas de feminicidio o homicidio doloso por cada 100,000 habitantes, mientras que a nivel estatal Guanajuato pasó de 5 a 7 víctimas por cada 100,000 habitantes entre el 2018 y 2022. Aquí la estadística, muertes
mujeres víctimas de muertes violentas intencionales por cada 100,000 habitantes. Vemos cómo Guanajuato sigue estando a la cabeza, mientras que a nivel nacional se mantiene. Por su parte, como ha venido mostrando la organización Causa en Común, los asesinatos de elementos policiales es otro grave problema que tiene el Estado. Siguen una constante, pues la entidad ha venido encabezando los primeros lugares de asesinatos de policías, de muertes a policías, superando por mucho la media nacional de las demás entidades. Aquí lo tenemos. Lo que está en guinda, ese es a nivel nacional el promedio, y lo que está en azul son las muertes de asesinatos de policías en la entidad. 2020 vemos 84 cuando la media nacional fue de 16.35 y nos vamos al 2022 con 50 del estado de Guanajuato y la media nacional se sostenía con 12.59. Es evidente que hay un problema muy fuerte. En 2022 en Guanajuato se asesinaron a 50 policías, como lo decíamos, cuando la media nacional de las entidades fue de 12.59 policías asesinados. En lo que respecta a las desapariciones de personas, existen muchas dificultades para conocer la cifra de personas desaparecidas. Es complejo, es un tema complejo. Desde la cifra negra hasta la imprecisión de los datos, pasando por la falta de una política criminal contundente en la materia. Hoy en día es difícil siquiera identificar ¿cuántas personas realmente están desaparecidas en el estado de Guanajuato? Es difícil. Aún así es posible establecer un piso mínimo a través de un registro, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. En ese sentido, este registro señala que hay 3,190 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Guanajuato, 3,190 personas no localizadas en el estado de Guanajuato, de las cuales la mayor parte proviene en los últimos años, en los últimos 5 años, en donde las desapariciones o personas no localizadas alcanzan un promedio de 424 personas por año. Aquí está. Si nosotros sumamos 2018 más 2019 más 2020 más 2021 más 2022, el total es de, en los últimos 5 años, 2,120 personas desaparecidas. Y la media anual habla de 424 en promedio de personas desaparecidas. En términos de percepción de inseguridad pública, tomando como base el cierre del 2018 a nivel nacional, la percepción de inseguridad en la ciudad ha tendido a disminuir de forma consistente a nivel nacional, con una reducción de 9.5 puntos porcentuales al cierre del 2022. Sin embargo, en el caso de Guanajuato, la historia vuelve a ser distinta. La percepción de inseguridad en la entidad se ha mantenido en niveles altos, teniendo incluso un ligero incremento de 0.3 puntos porcentuales. Esta es la percepción de inseguridad a nivel nacional, lo vemos en la parte de abajo, y esta es la percepción de inseguridad del estado de Guanajuato. Son números, son estadísticas. La anterior tendencia se fortalece con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, levantada por el INEGI. Con esta fuente se confirma que en el estado de Guanajuato tiende a crecer la proporción de la ciudadanía que considera insegura la entidad, pasando de un 83% en el 2028 a un 87.4% al 2022, es decir, un crecimiento de 4.4 puntos porcentuales. En cambio, a nivel federal se pasa del 79% del 2018 y se disminuye al 75.9% en el 2022. Esto es un decremento de 3.5 puntos porcentuales. En todo México disminuye la percepción de inseguridad, pero en Guanajuato crece y se percibe como el estado más violento de la entidad. Esta es la percepción, esta es la estadística del ENVIPE, la percepción de inseguridad. Lo azul es el estado de Guanajuato y lo guinda
es a nivel nacional. Con todo lo anterior, es posible concluir que Guanajuato vive una crisis de violencia criminal que ha tenido una alta resistencia ante la tendencia nacional de contención de la misma. Esto significa que, en contra del discurso del gobierno estatal, la resistencia de la violencia en el Estado no es atribuible a la política del gobierno federal, como tanto a veces se dice, todo lo contrario. En Guanajuato se persiste un caso atípico, es atípico lo que pasa en Guanajuato con el tema de la violencia. Un caso atípico en este tema de la evolución de la violencia criminal que mantiene el primer lugar en víctimas de muertes violentas y uno de los más relevantes en diferentes tipos de violencias directas y su respectiva percepción. Ante esto, un punto medular de la política de combate a la violencia criminal debe provenir de las autoridades locales. Sin embargo, las acciones llevadas a cabo han sido escasas y evidentemente y claramente insuficientes para el nivel de problema que se tiene. Uno de los problemas locales para combatir la violencia criminal proviene de la estructura de las corporaciones locales de seguridad pública, así como el ejercicio de la función de seguridad pública estatal. La institución al frente de la seguridad pública local tiene un claro déficit de elementos operativos en la materia. Según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal llevado a cabo por el INEGI, al cierre del 2021, Guanajuato contó con 4,152 elementos de seguridad pública nada más, equivalentes al 0,67 de elementos por cada 100,000 habitantes. Al cierre del 2022, la situación empeoraba al contar con 4,114 elementos. Esto se aleja tanto del estándar mínimo propuesto por el modelo óptimo de la función policial, equivalente al 1,8 elementos por cada 100,000 habitantes. Es decir, tendríamos que tener el 1,8 por cada 100,000 habitantes y tenemos el 0,67 por cada 1,000 habitantes. De igual modo, al ver la distribución del personal por función, puede observarse que la inmensa mayoría del personal es preventivo, mientras que los elementos de proximidad social y reacción son una parte marginal, al mismo tiempo que no existe un solo elemento asociado a la función de investigación. Por esto, las actuaciones relacionadas con la procuración de justicia por parte de la institución encargada de la seguridad pública de Guanajuato son nulas y por lo mismo tienen un bajo impacto en el combate de la violencia criminal. No se investiga. Existen varios ejemplos que pueden encontrarse en el propio Censo Nacional de Seguridad Pública del INEGI. Durante el 2021, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública no recibió una sola denuncia por hechos probablemente constituidos de delitos, lo cual contrasta con 16 entidades donde esto sí se lleva a cabo. En el mismo sentido, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato tampoco realizó ninguna entrevista a las víctimas, denunciantes, ni mucho menos a los testigos. Esto a pesar de que la mayoría de las entidades ya lo hacen, el tema de investigación, el tema de entrevistas. Igualmente se cuenta con muy bajo nivel de lecturas de derechos a las partes involucradas por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, al registrarse apenas 177 casos, todos a la persona detenida. Lo mismo sucede con las escasas 241 cadenas de custodias iniciadas por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. En la misma línea de las capacidades policiales por la investigación, puede observarse que gracias al millonario gasto del programa Escudo, de más de 3,000 millones de pesos, el Estado de Guanajuato cuenta con 4,281 cámaras de vigilancia en funcionamiento. Sin embargo, a pesar de la amplia presencia de cámaras, fíjense bien, 4,281 cámaras en todo el estado. Y de estas, a pesar de la presencia de estas cámaras, apenas solamente 5 videos fueron entregados para fines de investigación, solamente 5. ¿Y las demás cámaras qué hacen? Durante el año 2021, esto supone un indicador extremadamente bajo del uso de recursos para la investigación criminal por parte del Poder Público Estatal. ¿Para qué quieren entonces tantas cámaras? Lo anterior contrasta con entidades, por ejemplo, Baja California Sur,
que con 204 cámaras, solamente con 204 cámaras, no estamos hablando de las 4.281 de Guanajuato, 204 cámaras entregó 2.388 videos para fines de investigación en el mismo periodo. Sonora, con 2.463 cámaras, entregó 10.941 videos. Oaxaca, con 404 cámaras, entregó 5.411 videos. Y nosotros con 4,000 y feria entregamos solo 5 videos. Morelos, con 1.122 cámaras entregó 5.882 videos, entre otros. Para 2022 la situación se replicó, pues se contó con 4.299 cámaras en funcionamiento, pero solo 47 videos de 4.299 fueron entregados con fines de investigación. Una de las formas de enfocar las estrategias de combate a la delincuencia criminal en el ámbito subnacional es la comparación de casos. En este sentido, la Ciudad de México es un caso referente en resultados de combate a la violencia criminal. Entre el 2019 y el 2022, los delitos de alto impacto de esta entidad han tenido una disminución cercana al 60%, particularmente el homicidio doloso tiene una disminución del 58% en la Ciudad de México, el robo de vehículos con violencia un 63% y el robo de vehículos sin violencia un 48%. En lo particular, los niveles de víctimas de homicidios dolosos en la Ciudad de México tienen una de las tendencias a la baja más claras. La Ciudad de México es ejemplo de las incidencias delictivas a la baja, más claras de todo el país, pasando de 4.9 víctimas por cada 100,000 habitantes al cierre del 2018 al 2.57 al cierre de septiembre del 2022. El desarrollo de la capacidad de investigación criminal por parte de las instituciones policiales es una pieza fundamental para mejorar el combate a la violencia criminal, toda vez que las policías locales pues, son las primeras que tienen un contacto cotidiano, no solamente las dinámicas delictivas del territorio, sino con la población que las padece. Existe un consenso sobre el papel que tiene la impunidad en detonación de la violencia, porque la impunidad no solo impide la justicia en casos concretos, sino porque también impide comprender la violencia criminal, sobre qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Sin embargo, el combate a la impunidad no solo depende de los procesos judiciales, sino también de la capacidad y la eficacia de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Para el caso de la Ciudad de México, se ha permitido generar una estrategia de combate a la violencia criminal con proximidad social y una supervisión efectiva sobre todos y cada uno de los elementos de los cuerpos de policía local. Los resultados no solo se reflejan en la reducción de delitos, sino también en la capacidad sancionadora que se tiene respecto a sus elementos policiales. En el 2021 se dieron 4.118 sanciones a elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, de las cuales 972 derivaron en destituciones, lo cual contrasta con las escasas 91 sanciones con 86 destituciones dadas en el estado de Guanajuato, junto con los casos incluso de impunidad, como lo fue el asesinato de Leonardo Reyes. Así, para el 2022, la Policía de la Ciudad de México logró integrar aproximadamente 1.500 analistas que realizan única y exclusivamente tareas de investigación, convirtiendo el área de información e inteligencia en una de inteligencia e investigación policial. Esto es, pasó de generar estadísticas de uso interno a realizar tareas de inteligencia e investigación de la mano de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al cierre del 2022, en materia de inteligencia policial, la cuenta pública de la Ciudad de México reporta acciones de evaluación, planeación y supervisión estratégica de 14.835 acciones de evaluación, planeación y supervisión estratégica. Registra 426 acciones de investigación de campo. Registra 103.365 acciones de investigación cibernética y operaciones tecnológicas. También reporta 759 acciones de investigación de delitos de mayor incidencia, 50 acciones de información estadística,
180 acciones de inteligencia policial y 1,101 acciones de análisis táctico de investigación de gabinete. En palabras del subsecretario de Inteligencia de Investigación Policial de la Ciudad de México, dice lo siguiente: antes teníamos muchísima información, la información no falta, pero no podíamos hacer nada. Ahora nuestra información vale para la carpeta de investigación y tenemos facultad de darle seguimiento a las indagatorias. Es toda una estructura lo que se tendría que cambiar en el estado de Guanajuato para tener los mismos números de eficiencia de la Ciudad de México. Ahora bien, pese a que los policías locales son quienes tienen el primer acercamiento de la violencia policial y estas tienen una alta relevancia en el combate a esa violencia criminal, el estado de Guanajuato no ha mostrado mayor interés por construir capacidades de investigación de hechos delictivos desde la Corporación de Seguridad Pública Estatal. Esto se deriva de la distancia ficticia que se coloca entre las instituciones de seguridad y las de justicia, como si fueran dos mundos diferentes, dos mundos aislados, dos mundos paralelos. En Guanajuato esta separación entre la seguridad y la justicia solo ha servido para que ambas instituciones evadan la responsabilidad por la grave crisis de violencia, porque se le pregunta a un secretario y dice que le toca a la Fiscalía, y luego se le pregunta a la Fiscalía y luego dice que le toca al secretario de Seguridad Pública. Esta visión que separa las instituciones de seguridad de las de justicia se refleja directamente en la falta de investigación policial y supone un problema para el combate de violencia criminal. Por un lado, el Ministerio Público investiga solo por medio de los agentes ministeriales y litiga la acusación. El juez juzga y en un universo paralelo, la policía en la calle se limita a corretear a los delincuentes sorprendidos en flagrancia y, si acaso, consignarlos al Ministerio Público, nada de investigar absolutamente nada. Guanajuato no puede seguir desperdiciando la información de la policía, no puede seguir desperdiciando las cerca de 5,000 cámaras que se tienen en todo el estado, no puede seguir desperdiciando los elementos que se tienen. En nuestra entidad hemos señalado muchas veces el papel del fiscal general por las múltiples deficiencias de la Procuración de Justicia y su correlato en la inseguridad. Sin embargo, también existen dificultades estructurales y legislativas que abonan a la impunidad. Una de estas dificultades es la falta de capacidades estatales para que investiguen. Por eso vemos constantemente las noticias que ya el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Harfuch, ya encontró una nueva banda, ya localizó a unos nuevos delincuentes, pues, que están haciendo daño, ya localizó a la policía cibernética, a quienes estaban teniendo el tema de trata de niños, trata de personas, y tenemos muchos ejemplos en este tema. Y aquí en el estado de Guanajuato, pues estamos llenos de crimen, estamos llenos de sangre, pero la realidad es que no tenemos un tema de investigación. Y de eso se trata la iniciativa que estamos presentando, que generen, que se capaciten y que haya toda una estructura de policías de investigación. Porque mientras en otros estados sí los tenemos, en el estado de Guanajuato hay 0 policías dedicados al tema de la investigación. En materia de investigación se propone fortalecer la definición de las labores relacionadas con las mismas para orientarlas hacia la corroboración e identificación de posibles hechos y conductas delictivas, así como la ubicación de los delincuentes. En materia de prevención se propone no reducir las acciones a investigación, vigilancia y vialidad, sino incorporar la concientización, atención y disuasión como elementos preventivos que deben considerar las instituciones policiales como parte de sus funciones. En materia de reacción se propone complementar la definición para abrir la posibilidad de que las instituciones policiales contemplen como parte de sus funciones de reacción la ejecución de mandamientos ministeriales y judiciales. En materia de inteligencia, se adiciona la inteligencia como elemento necesario para el entendimiento de la violencia criminal, es decir, para recopilar y analizar información útil en la comprensión de los fenómenos que a su vez permita generar acciones y estrategias para mejorar la eficacia de la prevención e investigación. En segundo lugar, se propone mandatar la generación de las unidades de policías encargadas de investigación de delitos al interior de la institución policial de la Secretaría de Seguridad Pública. También se propone modificar
las funciones de las unidades operativas de investigación con la finalidad de fortalecerlas, de orientarlas hacia la adecuada participación policial en la procuración de justicia. En lo que toca a la función de preservar el lugar de los hechos, se complementa el mandato para que, cuando se cuente con la capacidad para procesar la escena del hecho, se dé el aviso al cuerpo policial que sí cuenta con dicha capacidad y al Ministerio Público. Se precisa una nueva función relacionada con la anterior que se desarrolla como recolectar y resguardar objetos relacionados con investigación de delitos. Se adiciona una nueva función para que sean capaces de practicar inspecciones y otros aspectos de investigación, reportando en todo momento los resultados al Ministerio Público, y de requerir autorización judicial, esta se obtenga a través del propio Ministerio Público. Del mismo modo, se adiciona la función de requerir a otras autoridades y a personas físicas o morales informes o documentos necesarios para fines de investigación. Es decir, estamos proponiendo toda una reingeniería. En nombre de Morena, como grupo parlamentario, estamos proponiendo una reingeniería en el tema de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública, que tengan la capacidad de investigar, que esas investigaciones cuenten para el tema del juicio y que se termine ya esta ola de violencia y de crimen. No nada más estamos aquí para señalar, estamos también para proponer. Y esta es una propuesta del grupo parlamentario muy fuerte, muy amplia, que esperemos que sea tomada en cuenta en favor de los guanajuatenses. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Se torna